Juárez y su México, por Ralph Broder. 10. Primera parte. Educación. 7. El año terrible, como se denominó el año de 1847 en los anales mexicanos, fue terrible sobre todo porque puso a prueba el patriotismo de un pueblo privado de toda forma de defensa. El patriotismo formal, la forma fatal, ya había dado su fruto fomentando la guerra. El patriotismo popular, la forma pasional, pagó la provocación, presentando el pecho descubierto al enemigo. En enero de 1847, la guerra tenía ya 9 meses de imperar en el norte. La invasión avanzaba incontenible hacia el centro. Las fuerzas mexicanas, siempre en repliegue, habían perdido una batalla tras otra, y la patria, que no supo dar el pecho a sus propios hijos, daba el seno, abundante y sangriento, al norteamericano importuno. Santa Anna se esforzaba por levantar un ejército. Todos desconfiaban de su patriotismo profesional, pero solo Santa Anna sabía animar a la tropa con el arrojo ciego que se necesitaba. Y con ese recurso tampoco podía contarse, porque el Santa Anna de 1847 demostraba una prudencia tan anormal que entorpecía el ardor del soldado y acrecentaba la desconfianza del civil. Antes de dar la batalla decisiva, se la daba por perdida. Vulnerable por todos los conceptos, Santa Anna lo era, sobre todo, por la falta de recursos, empeñando sus bienes, recurriendo a empréstitos forzosos, apelando a las improvisaciones de siempre, hizo lo posible por evocarlos del vacío. En 1835, con menos apremio, había pellizcado al clero. En 1847, con mayor urgencia, acudió a los mismos extremos, pero delegando la responsabilidad en Gómez Farías y el Congreso, durante su ausencia en campaña. La delegación de Oaxaca, encargada de la iniciativa, presentó al Congreso un proyecto de ley autorizando al gobierno a hipotecar los bienes del clero por valor de 15 millones de pesos. Adoptada contra fuerte oposición, la medida costó cara al gobierno. 6 semanas más tarde, un regimiento de Gala, a punto de salir a la defensa de Veracruz, se pronunció en defensa de la iglesia, paralizando las operaciones por espacio de 3 semanas. El empate fue roto por el regreso de Santa Anna del frente, derrotado, pero aclamado en son de triunfo por los rebeldes y saludado por el credo con una acción de gracias. El caudillo anuló la contribución a las arcas de la guerra y expulsó del gobierno al vicepresidente. Así terminó, una vez más, la breve y quimérica alianza del reformador y del aventurero, desbaratada por la misma potencia y por las mismas razones que en 1834, pero en circunstancias infinitamente más graves. La revuelta revelaba tan cínicamente los extremos a los cuales el clero estaba dispuesto a recurrir para salvar sus bienes, que los patriotas ultrajados no tardaron en ampliar la denuncia. En el mismo día en que el motín estalló en la capital, Santa Anna perdió la batalla decisiva en el norte contra un enemigo numéricamente inferior, y por un margen tan reducido que la derrota, en vez del desacierto acostumbrado, tuvo las apariencias de una victoria vendida. Circulaban ya rumores de sus relaciones con el enemigo, y la voz de la calle cobró crédito, porque todo el mundo se daba cuenta de que, en el fondo, la defensa era ficticia. Con la resistencia solo se salvaba la ficción sagrada del honor, y la traición, más lesiva al sentimiento patriótico que al interés nacional, se transformaba en una culpa común y provocó una defensa conjunta. De modo que hasta los patriotas más recelosos rechazaron la versión de la complicidad del caudillo, y aunque el proyecto de entrega fue divulgado por un periódico norteamericano, en México se atribuyó la especie a la propaganda enemiga, desmoralizadora y por lo tanto increíble. Negada en una forma, la imputación surgió en otra. El hecho de que Santa Anna perdiera la llave del reino en el norte, al mismo tiempo que el motín clerical paralizaba la defensa de la costa, parecía algo más que una coincidencia fortuita, cuando el caudillo regresó a la capital, aclamado por los rebeldes y el clero, y capituló a sus exigencias. Era menos difícil, aunque no menos repugnante, creer que la batalla de la Angostura fracasó en provecho de la iglesia. Con el motín subvencionado, nada era increíble, y los anticlericales no andaban equivocados al declarar
que si la nación era tan vulnerable a la embestida extranjera y se enfrentaba a la lucha con la preparación de una provincia atrasada, eso se debía a que la nación no era en realidad más que una provincia atrasada de la Iglesia. El motín de los polcos, mote popular con que el pueblo tachó a los penitentes devotos y bailarines ágiles que integraban el regimiento rebelde, provocó un escándalo pasajero y dejó un estigma indeleble en el frente de la Iglesia, costando al clero mucho más que el dinero gastado en su defensa. La maniobra era muy cruda en plena guerra, y el cabildo, cediendo a la indignación pública, se apresuró a salvar el cálculo erróneo, facilitando a Santana una cantidad superior a los millones negados a Gómez Farías. El costo en autoridad moral, empero, era irreparable. El crédito de una institución que se negaba a toda obligación civil se derrumbó sin remedio. Nadie salió ileso del trance. Para el reformador, el fracaso puso fin a su carrera. Para el caudillo, fue una capitulación sin provecho que le entregaba, con las manos atadas, a una corporación sin conciencia pública, y eso en los momentos en que, con la sangre encendida por el ardor bélico, peleaba desesperadamente para sobreponerse a la situación comprometida. Solo un triunfo sonado era capaz de salvar su desprestigio, y el triunfo eludía todos sus avances, siempre más esforzados cuanto más indefectibles sus derrotas. Pero el más perjudicado era el pueblo. Sin confianza en el caudillo, el pueblo contribuyó con su contingente de sangre y sacó fuerza de la desesperación para conjurar el siniestro con el sacrificio inútil. El Congreso daba el espectáculo acostumbrado de la impotencia parlamentaria, entregado a la confusión y la recriminación de rencillas febriles, como si no hubiera guerra en la agenda, condición mórbida de la cual los miembros se daban cuenta, pero de la cual, como enfermos delirantes o estupefactos aletargados, deliberando bajo una pesadilla, no podían despertar. Con el transcurso del tiempo, todas las fuerzas que se habían coligado contra la independencia para frustrar la unidad nacional salieron a la luz, expuestas por la presión de la invasión extranjera, la congestión de los dos grandes cuerpos encumbrados, un clero consagrado al bien propio, bien supremo y sin patria, y un ejército adiestrado a la rebelión, un gobierno en quiebra, pactando con ambos, una minoría de patriotas inermes abajo, y un conglomerado desmoralizado en el fondo, y sobre todo, y encima de todo, un Santana extremándose por galvanizarlo todo con el magnetismo gastado. Y el derrumbe siguió su curso espasmódicamente. La guerra se perdió, sin embargo, muy lentamente y con amplias pausas, entre golpe y golpe, propicias a una meditación detenida, lo que significaba el patriotismo crítico, para un mexicano culto, dotado de espíritu público, pero exento de partidarios, puede apreciarse en la correspondencia de un observador independiente, liberal moderado, cuyas apreciaciones trazaron la curva descrita por el ánimo público durante el año siniestro con la precisión de una gráfica. El nombre de José Fernando Ramírez era genérico para una norma de mentalidad suficientemente ilustrada, indeterminada y caótica, para asimilar muchas influencias disímbolas y para reflejar en un medio sensible los zigzagueos cotidianos, los puntos agudos y el eclipse final del pulso público en su propia reacción a las varias fases de la catástrofe. Por Gómez Farías no sentía más que impaciencia. Lo más compacto, lo más ordenado es el partido de Farías, partido de inmensa base, pero poquísima altura. Más compuesto de fanáticos, había antagonizado a todo el mundo y llegado al colmo de la exageración. Por los polcos no sentía sino desprecio. Los escapularios, las medallas, las vendas y los zurrones de reliquias que en docenas pendían del pecho de los pronunciados, especialmente de la sibarita y muelle juventud que formaba la clase de nuestros elegantes, habrían hecho creer a cualquiera que no conociera nuestras cosas, que ahí se encontraba un cuerpo de mártires de la fe, que todo serían capaces de sacrificarlo a la incolumidad de su religión, a no ser que todo el mundo sabía que se amotinaron con el único fin de extorsionar al clero. Pero el clero solo sentía, porque
porque solo eso merecía, la tolerancia despectiva de un mexicano acostumbrado a la mojigatería, con que la sotana subvencionaba y santificaba a la insubordinación del sable, aunque saboreando la grata sorpresa de verla víctima de su propio chantaje. En cuanto al Congreso, el furor partidista y pueril de los diputados le desilusionó del sistema representativo en México. Si no da vuelta, y bien larga, el puro y mero despotismo nos espera. Eso es, suponiendo que conservamos una patria. Por Santana expresó un sentimiento de desprecio adulterado de compasión al saber que el caudillo, convencido de su ineptitud, pensaba reclutar voluntarios españoles entre los emigrados carlistas, colmo de las incontables inconsecuencias de la independencia. Tarde ha venido el desengaño de que todos, en nuestros respectivos ramos, no pasamos de cabos, pero eso sí, juzgándonos almirantísimos. Si de este golpe sacamos siquiera la enmienda consiguiente al desengaño, no se habría perdido todo. Cualquiera que sea el término de la guerra, no es fácil calcularlo, pues triste es decir que nada hay preparado, ni aún para la paz. Por lo demás, creo que la paz se hará, y muy pronto, aunque probablemente para recomenzar nuestras viejas guerras civiles. A tal punto llegó su pesimismo que cuando el gobierno le ofreció una salida honorable del país, el mejor puesto en el servicio diplomático, lo rehusó, mortificado. Mi orgullo de mexicano, dijo, es superior a nuestra misma degradación, que es cuanto hay que decir, y no podré resolverme a representar a un pueblo que por sus insensatas querellas, por su petulancia pueril y su falta de sensatez, no ha sabido ni siquiera defenderse, manifestándose en esto inferior a los mismos irracionales. Contando los meses hasta la capitulación y el desmembramiento del país, consecuencia previsible de la paz, Ramírez siguió apuntando los progresos de la desintegración interna con cansancio siempre más profundo y con comentarios cada vez más fragmentarios. En abril, Santana condujo otro ejército al matadero en Cerro Gordo, sin otro consuelo que el haber salvado el honor, según los primeros informes, pero según los siguientes, ni siquiera con este. Lo poco que podía salvarse del honor, lo salvó el soldado raso, aferrándose al terruño con un derroche de valor convulsivo e irreflexivo, pero en pura pérdida. Nuestra desgracia de Cerro Gordo ha sido una derrota tan completa como vergonzosa, en que todo se ha perdido sin salvarse nada, absolutamente nada. Creo que ni aún la esperanza, último consuelo que los dioses habían dejado en el fondo de la famosa caja. Una pequeña parte de nuestras tropas peleó y murió heroicamente. El resto rindió las armas casi sin defensa o huyó. Por este lado debemos considerar perdida la moral del soldado, en quien aún el instinto de raza no obra ya en el terror que le inspiran los invasores. En cuanto a recursos, no hay que decir, ni fondos, ni artillería, ni una plaza de reunión o de retirada. Puebla, el antemural de la capital, cayó en mayo, entregada por el clero y abandonada por los habitantes que huyeron al saber que Santana pensaba salvarlos, y algunos altos dignatarios de la iglesia declararon que si los yanquis respetaban su fe y sus bienes, conforme a los términos de la capitulación, nada habríase perdido con la invasión. Caída Puebla, corría la voz de que el comandante norteamericano usaba sus fondos secretos para ganar al Congreso y llevar la guerra a una conclusión rápida y humanitaria. Pero la perderá el primero que hable de paz, y por esta razón ninguno quiere pronunciar la fatídica palabra. En junio, el enemigo llegó al Valle de México, y en todas las inmediaciones de la capital se improvisó el último valladar para salvar el honor, concepto defendido a todo trance y purgado con prodigalidad por un puñado de cadetes heroicos en Chapultepec, que cayeron con el credo en la boca, y por sus mayores en Churubusco y Molino del Rey, y por un sinnúmero de proezas individuales sembradas por el pueblo acosado en el camino del invasor. Más y más erráticos y desesperados corrieron los zigzagues en la confusión convulsiva de la batalla culminante librada y abandonada en las afueras de la ciudad por Santana, cuya huida dio un respiro a la población, más hastiada de la defensa que temerosa del enemigo. Durante las últimas fases febriles, Ramírez siguió registrando la catástrofe hasta el día de la rendición, el día de la liberación,
y todavía después, durante la ocupación, cuando terminada la guerra formal, siguió palpitando otra, populachera y particular, contra los norteamericanos emboscados en los barrios pobres, en lupanares oscuros, y contra la peste que acompañaba a la tropa rica de disentería y aliviando su mal en las calles sin drenaje. Entonces, sumida la plaza en la paz sepulcral del armisticio, se dedicó a revisar el pasado y a pensar en el porvenir, cuentas en mano, soñando en lo que haría. De ser suya la responsabilidad de recomponer la historia patria, se puso a esbozar sendas utopías. Citó con aprobación una tan antigua como despreciada máxima política, que los hombres, más que los sistemas, son los que hacen la felicidad de los pueblos y dan un alto renombre a las naciones. Pero tal solución no venía al caso. El sistema personalista acabó con Santana. El caudillismo era una improvisación quebrada, y de todos modos la ciencia política se basaba sobre el promedio humano. Enseguida, a falta de hombres capacitados para dirigir a sus semejantes, cifró su fe en providencias sociales y proyectó grandes reformas, demasiado recomendables para generalizarse, demasiado sabias para individualizarse, y cuando tocaban a la reforma del clero, las abandonó todas en pro de la unidad nacional. La apatía popular ante la pompa eclesiástica de la Semana Santa le parecía de siniestro augurio. Este rasgo, que la falsa filosofía creada por nuestros revolucionarios verá como un síntoma de adelanto social, para mí lo es de muerte y destrucción, porque cuando nuestro pueblo no llegue a creer en nada, nada respetará, y es sabido que ninguno puede subsistir cuando la horca es el único término que puede medir la moralidad de las acciones. Para salvar la convivencia social, estaba dispuesto a tolerar la idolatría, la ignorancia, la superstición, la corrupción y todas las lacras sociales, con tal de prevenir la lucha de clases. Suponga que me hará usted la justicia de creer, protestó en una de las últimas y más ponderadas de sus epístolas, que cuando hablo de reformas, de abusos, no pienso romper lanzas con el clero, ni con ninguna otra clase de la sociedad, como podrían imaginarse algunos por las insensatas vulgaridades y aún groseras calumnias propagadas contra mí. La bien sentada reputación de aristócrata que disfruto debía hacer comprender a muchos que aquella calidad era incompatible con el odio a las clases. Concepto de la aristocracia muy superior, por cierto, a la corriente, pero en la práctica le llevaba a conclusiones rastreras. Perdida la guerra, por temor de reincidir en las penalidades del pasado, se resignó a volver hacia atrás, rindiendo a la realidad, tal y como existía, su desprecio, su desesperación, su ira, sus sueños de reforma, todo en aras de la paz. La realidad fatal derrotaba a la razón tardía, y en su capitulación patriótica, aunque Ramírez tocaba el nadir del nihilismo, no cabe duda de que su reacción concordaba, en varios grados, con la postración moral del mexicano de tipo medio, en las postrimerías de la guerra. Tal fue la conclusión que Juárez también sacó de la misma experiencia, aunque en sentido inverso. Su epitafio, aunque tácito, no por eso era menos enfático, y la expresó en hechos, sin palabras. Durante la guerra, su actividad era inconspicua. Fuera de su contribución, como miembro de la delegación de Oaxaca, al apoyar la hipoteca de los bienes eclesiásticos, solo hizo acto de presencia en el Congreso, y solo llamó la atención de sus colegas por su silencio de esfinge. Y en aquel Congreso, denunciado por Ramírez por su incompetencia clamorosa, callar equivalía a condenar. Aquellos eran los días en que un hombre descollaba con solo cerrar la boca, y su reserva impresionó a los que observaban que ocupaba su curul únicamente para pronunciar un lacónico sí o no sobre los asuntos del día. Nunca abordó la tribuna, donde los diputados se apodaban, según Ramírez, con los epítetos de traidores, perversos, corrompidos, que pasaban en fervores escolásticos. Silencio significativo, atención crítica. De la experiencia adquirida en aquella escuela política, el hombre maduró, presenciando el debate de la actitud de quien calla, de quienes piedras apaña, sacó sus propias conclusiones y salió con una percepción profunda de la tendencia de la vida nacional que supo aprovechar cuando por fin le fue posible actuar.
El motín de los Polcos provocó un movimiento reflejo en Oaxaca, que se apoderó del gobierno del estado. Con sus coterráneos en el Congreso de la Unión, Juárez presentó una iniciativa para que se destituyera a las autoridades intrusas y a fuerza de presión, de regateos parlamentarios y del apoyo de un político influyente, logró la aprobación de la proposición. Pero como Oaxaca proporcionaba al gobierno federal una contribución apreciable de elementos de guerra y el Congreso carecía de medios para hacer efectivo el decreto, la iniciativa quedó en letra muerta hasta agosto de 1847, cuando, firmado ya el armisticio y disperso el Congreso, Juárez regresó a Oaxaca con la delegación del Estado y se unió a sus correligionarios para expulsar del poder a los polcos de provincia. El movimiento triunfó, y por su participación en el empuje, Juárez fue nombrado gobernador interino en noviembre de 1847. El poder provincial le puso frente a las grandes responsabilidades nacionales. Lo resuelto con respecto a Oaxaca puede ser de inmensas trascendencias, según el giro que en estos momentos comienza a tomar las cosas, observó Ramírez, cuando el Congreso adoptó la iniciativa de la delegación oaxaqueña. Y con sobrada razón, porque el giro que tomaban las cosas en aquel momento corría en contra de la cohesión nacional. Cundía ya en los estados una tendencia muy marcada a independizarse de la autoridad central, consecuencia inevitable del derrumbe militar, cuando el poder del gobierno supremo no pasaba de ser una ficción formal, pero con una excepción notable, reconocida por Ramírez. Un solo estado, Oaxaca, se ha mantenido firme, consecuente y aún heroico, facilitando todo, tropas y dinero, en medio de sus angustias. Si Oaxaca demostró un patriotismo tan relevante durante la desintegración de la defensa, de mayor trascendencia fue que aquel estado excepcional estuviera en condiciones de sustentar a la nación con un ejemplo patriótico en la posguerra, cuando la vorágine, girando al revés, en un vértigo centrífugo, amenazaba con el desmembramiento, tanto interno como externo del país. La escisión externa era irremediable. Las condiciones de paz imponían la cesión de California, del territorio indefinido de Nuevo México y de un jirón de los estados fronterizos del norte. Condiciones irresistibles en el estado de postración del país. Combatir, pues, la tendencia a la desvinculación interna era la consigna del día. Contrarrestar la propensión a la disgregación. Resucitar la fuerza moral. Iniciar la obra de reconstrucción. Conservar la parte para el todo. Fomentar la unidad nacional con el estímulo de un Estado eje, fusionar la patria chica con la grande, eso sí era posible, y lo único posible en aquel entonces, y eso fue para el norte adoptado por Juárez y la misión a la cual se consagró en los escombros del siniestro. La guerra le impuso, con las responsabilidades de la posguerra, una política conservadora, pero positiva y contraria a la actitud rendida a Ramírez, y que habría merecido su aprobación si el desilusionado hubiese seguido observando la recuperación de Oaxaca y la gestión de su gobernador, inspirada ésta en sanar las heridas de la guerra, evitando las cuestiones candentes, superior al odio de clases, y demostrando lo cierto del dicho de que, más que los sistemas, son los hombres los que determinan el bienestar de los pueblos, y dan renombre a las naciones. Pero tardó mucho el mexicano de tipo medio en reconocer la importancia de lo que pasaba en Oaxaca.